Hola a todos, habéis llegado al canal Verdel el Monje. Un hogar tranquilo y fuente de inspiración para quienes buscan una fuerte motivación para vivir. Gracias por elegir acompañarnos y ahora disfrutemos de la significativa y poderosa historia que aparece a continuación. En una mañana tranquila, la suave luz del sol brilla sobre el remoto campo donde vive Lacito. Es un viejo granjero solitario que ha experimentado muchos altibajos en la vida, pero ahora solo quiere encontrar la paz en la vasta naturaleza. Su pequeña casa de madera está escondida entre campos de hierba verde, rodeada de colinas. El suave viento soplaba a través de su cabello plateado, llevando el aroma de flores y hierba. Creando una escena extrañamente pacífica, Lacito no tiene muchos amigos. Durante muchos años lleva una vida solitaria. Sin embargo, todo cambió cuando apareció el burro Paro. Paro no es solo una simple mascota, es un compañero leal que aporta calidez al corazón solitario de Lacito. Desde el día en que Paro entró en su vida, todo pareció volverse más vívido. El cielo se volvió más azul, la hierba se volvió más suave bajo los pasos de Paro y la risa de Lacito también se volvió más suave. Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a ponerse, Lacito y Paro solían sentarse juntos en el campo, observando cómo el cielo cambiaba de color del azul oscuro al rojo brillante. Esa escena fue tan pacífica. Lacito a menudo cerraba los ojos, disfrutando de la suave sensación del sol de la tarde en su rostro, y junto a él, Paro se tiraba sobre la hierba verde, mordisqueando cómodamente cada suave brizna de hierba. En ese momento, parecía como si los dos estuvieran disfrutando de la serenidad de la naturaleza, donde humanos y animales se mezclan en uno. Paro no solo es un burro sano y trabajador, también es muy travieso. Siempre que ayuda a Lacito a transportar mercancías o trabajar en el campo, Paro siempre tiene momentos de broma, como perseguir mariposas que vuelan bajo el sol o de repente correr rápido, lo que hace reír a Lacito. Paro tiene ojos brillantes y enérgicos. La expresión de un ser juvenil que explora constantemente el mundo que la rodea. Para Lacito, Paro no es diferente de un niño que, aunque travieso, le aporta gran alegría y consuelo. Sin embargo, en el fondo, Lacito siempre tuvo preocupaciones que nunca expresó. Temía que esta paz fuera solo temporal, que algún día Paro lo abandonara, dejándolo atrás en la soledad que se había convertido en una parte indispensable de su vida. Tenía miedo de perder a su leal amigo, el que trajo luz en los días más oscuros. Esas preocupaciones a menudo lo mantenían despierto durante largas noches, cuando solo se oía el sonido del viento susurrando en el porche y el sonido de la respiración constante de Paro fuera del granero. Todas las mañanas, Paro siempre seguía a Lacito al campo, cuidando con él los macizos de flores, transportando heno o simplemente caminando bajo la sombra de los árboles. Pero un día, cuando el claro cielo azul invitaba a jugar a los inocentes niños de la naturaleza, Paro sintió una fuerte necesidad. Los burritos de las granjas vecinas pasaban corriendo, animando y meneando la cola, invitando a Paro a unirse al juego. Aunque intentó contenerse, la juventud y la hiperactividad interior de Paro prevalecieron. Persiguió a los burros, dejando atrás a Lacito sin dudarlo. Emocionados, Paro y sus amigos corrieron sin parar, cruzando pastizales y pequeños arroyos, mientras las risas resonaban en el sinuoso camino de tierra. Sin embargo, Paro no se dio cuenta de que se había alejado de una tierra familiar. Los arbustos y campos por los que pasaba poco a poco se volvieron desconocidos, y ante los ojos de Paro apareció una gran granja. Esta es la finca de Torilo, un hombre rígido y duro, famoso en toda la región por su crueldad con las personas y animales bajo su mando. En ese momento,
Paro no sabía que sus pasos juguetones lo habían llevado a un lugar donde el destino ya no estaba en sus manos. Mientras corría por los campos de Torilo, en un ataque de diversión incontrolable, Paro accidentalmente pisoteó un gran lecho de maíz, un activo valioso que Torilo protegió ferozmente. Las tiernas plantas de maíz fueron pisoteadas, lo que provocó que Torilo, que observaba desde lejos, se enojara. Para él, las hileras de maíz no son solo árboles comunes, sino que son la principal fuente de ingresos de la finca, el resultado de meses de arduo trabajo. Torilo, de ojos afilados, se acercó a Paro. No es alguien que ignore fácilmente cualquier daño. Su expresión facial expresaba una ira extrema, sus labios apretados con fuerza como si estuviera reprimiendo una rabia terrible. Cada paso de Torilo parecía pesar mucho en el suelo, portando una amenaza invisible para cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Los otros burros, al darse cuenta del peligro, rápidamente se dispersaron y desaparecieron entre los arbustos. Solo quedó Paro, de pie en medio de un campo de maíz pisoteado, completamente incapaz de comprender qué cosa terrible había hecho. Torilo no solo es un ranchero duro, sino que también es conocido por su crueldad en el trato a los animales. Los caballos, las vacas e incluso los burros de su granja estaban sobrecargados de trabajo y soportaban penurias interminables. No se atrevieron a protestar porque sabían que cualquier oposición sería brutalmente castigada. A los ojos de Torilo, los animales son solo herramientas para obtener ganancias y él no siente compasión ni amor por ellos. Al ver a Paro parado en silencio en medio de un campo de maíz, Torilo decidió que este burro pagaría el precio de su indiferencia. En lugar de devolver a Paro a su antiguo dueño, inmediatamente ordenó que capturaran al joven burro y lo encerraran en una jaula. «Trabajarás aquí para compensar el daño que causaste», gruñó Torilo, con voz fría y dura. Paro estaba desconcertado, sin entender lo que estaba pasando. Solo sabía que los ojos de este hombre no eran los mismos que los ojos gentiles de Lacito. En cambio, era la mirada de alguien que solo sabía oprimir y aprovecharse. En los días siguientes, Paro empezó a sentir la dureza de la vida en la granja de Torilo. Atrás quedaron las mañanas con Lacito caminando entre los campos de suave pasto, o las tardes sentado y viendo la puesta de sol en paz. En cambio, Paro se vio obligado a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, tirando de arados, transportando mercancías pesadas y sin ningún descanso. Los demás animales de la granja también corrieron la misma suerte, pero no dijeron una palabra. El silencio en sus ojos, ojos cansados y marchitos, reflejaba la vida miserable que debían soportar cada día. Paro, originalmente un burro lleno de vida y picardía, poco a poco se fue agotando y letárgico. Cada paso que daba en el campo se hacía pesado y la sonrisa en sus ojos desapareció sin darse cuenta. No más risas resonando en los campos, no más persecuciones divertidas. La vida ahora es solo una serie de días de arduo trabajo. Siendo miserable en una granja donde la alegría ha sido olvidada hace mucho tiempo, Torilo, con su insensibilidad y su codicia sin fondo, nunca parece tener suficiente. Siempre pedía más, exigiendo un trabajo incansable a los animales bajo su mando. Para él, la compensación por el daño causado por Paro era una excusa para explotarlo hasta el agotamiento. Todas las noches, Paro regresaba al granero con las piernas temblorosas y todo el cuerpo cubierto de heridas y cansancio. Miró fuera del granero, tratando de encontrar un rayo de esperanza, pero solo vio oscuridad. Los días fueron pasando poco a poco. Cada amanecer para Paro ya no era señal de un nuevo día lleno de esperanza, sino solo el comienzo de una serie interminable de sufrimientos.
En la finca de Torilo, la dureza se apodera de todos los rincones, desde los ojos fríos del dueño de la finca hasta el ambiente sofocante de los animales obligados a trabajar, hasta el cansancio. Para Paro, cada momento es una lucha entre el cuerpo y el espíritu, entre el sufrimiento del cuerpo y la esperanza que poco a poco se desvanece en el corazón. Todas las mañanas, apenas aparecían las primeras luces, Torilo comenzaba el día con órdenes estridentes, exigiendo obediencia absoluta. Paro se vio obligado a levantarse antes de que el sol pudiera iluminar completamente el campo. Él y otros animales estaban encadenados entre sí, arrastrando carros llenos de maíz, trigo y otros artículos pesados desde las granjas hasta los mercados distantes. El peso del carro presionaba contra la espalda de Paro, haciendo que cada paso fuera más difícil que nunca. Bajo la intensa luz del sol y el calor abrasador, el sudor goteaba desde su frente hasta sus ojos. Pero Paro no tuvo más remedio que seguir adelante. No solo Paro. Otros animales de la granja también corrieron la misma suerte. Las vacas grandes y fuertes que alguna vez fueron el orgullo de Torilo ahora se ven obligadas a tirar del arado, desde el amanecer hasta el anochecer, sin ningún descanso. A sus ojos hundidos y cansados ya no les quedaba vida. Los poderosos caballos no eran inmunes a la tiranía de Torilo, obligados a correr continuamente sin comida ni agua. Cualquier criatura en su granja tenía que trabajar hasta colapsar, y si alguno era débil o incapaz de completar la tarea, Torilo lo castigaba con palizas o hambre. Torilo no solo es arbitrario en la forma en que obliga a los animales a trabajar, sino que nunca está satisfecho con sus esfuerzos. Siempre pedía más, exigiendo lo imposible a Paro y a los demás animales. En los primeros días, Paro todavía podía aguantar, pero gradualmente su cuerpo se fue debilitando. Sus piernas ya no son tan flexibles como antes, cada paso se convierte en una carga insoportable. Las heridas de la cadena y el látigo de Torilo hicieron que la espalda y los hombros de Paro sangraran. Las viejas heridas no han sanado, se han acumulado nuevas heridas. Cada día que pasa para Paro es una batalla constante consigo misma, con los límites de su cuerpo y mente. A Torilo no le importa el bienestar de los animales de la granja, siempre y cuando sigan trabajando. Para él, todo es una herramienta para obtener ganancias, y aquellos que ya no son valiosos son rápidamente reemplazados. Paro, de un burro sano y vibrante, ahora está agotado. Pero lo peor fue la privación de libertad, lo más preciado que había tenido mientras vivía con Lacito. En esta finca no hay lugar para la despreocupación, ni tiempo para descansar o divertirse como antes. Cada momento se mide en cansancio, agotamiento y miedo al castigo. Torilo se vuelve cada vez más cruel. Cada vez que Paro u otros animales pisoteaban accidentalmente un huerto o no lograban completar una tarea a tiempo, no dudaba en usar su látigo para golpearles la espalda. Cada golpe sonaba como un terrible recordatorio de que no existía resistencia en ese lugar. El silencio de los otros animales, junto con sus miradas en blanco, solo hicieron que Paro se sintiera más sola y presionada. Todas las noches, después de horas de trabajo agotador, Paro regresaba al granero en un estado de completo agotamiento. Todo su cuerpo pareció derretirse, cada ternero temblaba. Sus ojos ya no tenían fuerza para ver claramente las estrellas en el cielo. En el granero no había pasto seco y cálido como cuando estaba con Lacito, solo paja seca y dura debajo de su cuerpo herido. Los gemidos de los demás animales resonaban en la oscuridad, como vanas súplicas por una liberación que nunca llegó. Para Paro, la oscuridad no solo está afuera, sino que también existe en su mente, cubriendo cada rincón del alma.
Pero en lo más profundo de su corazón, Paro todavía no perdió la esperanza. Recuerda tardes tranquilas con Lacito, de momentos de libertad corriendo por los verdes prados. El deseo de volver con su leal amigo todavía arde en su corazón, aunque a veces la oscuridad de la desesperación amenaza con apagarlo. Paro sabía que si perdía la esperanza, no quedaría nada por lo que luchar. Esa es la única razón por la que sigue de pie todas las mañanas, aunque tenga las piernas cansadas y el corazón pesado. Torilo, con su naturaleza codiciosa y cruel, nunca le dio a Paro ni a los demás animales la oportunidad de descansar. Siempre exige más, con el deseo de acumular más riquezas y beneficios de su trabajo. Pero la dureza de Torilo ha convertido la finca en un lugar sin humanidad, sin vida real. Los animales de la granja ya no ven la luz de un nuevo día, solo permanecen en silencio sufriendo, esperando el inevitable final. Los largos días en la finca de Torilo se sucedieron uno tras otro, sin que brillara un solo rayo de esperanza. Cada hora que pasa se llena de miseria, en el cansancio interminable de Paro y los demás animales oprimidos. Sin embargo, en esos días oscuros, Paro encontró calidez y una pequeña esperanza en la aparición de dos nuevos amigos, André y Tony. André es un burro viejo, de ojos borrosos, cuerpo delgado y pasos lentos. A pesar de haber pasado por muchos años de dificultades bajo la brutalidad de Torilo, en cada gesto y palabra de André, Paro siempre sintió resiliencia y sabiduría. André no habla mucho, pero cada vez que habla, esa voz profunda y emocional transmite valiosas lecciones sobre la resistencia, la paciencia y el poder de la esperanza. A diferencia de André, Tony, un caballo joven lleno de vitalidad, siempre lleva dentro de sí entusiasmo y deseo de un día de libertad. Tony es fuerte, no solo físicamente sino también mentalmente. Cada paso de ese caballo siempre está lleno de determinación. Tony hablaba a menudo de los días en que todavía era libre. Cuando corría y saltaba en las vastas praderas, escapando de las cadenas de la opresión. Un día escaparemos de este lugar, Paro, solía decir Tony con ojos brillantes, expresando un intenso deseo. La libertad no es un sueño lejano, sino algo por lo que debemos luchar. Las palabras de Tony despertaron en Paro un nuevo sentimiento de esperanza. Desde que fue capturado en esta granja, Paro siempre se sintió atrapado en una jaula invisible, donde la libertad era algo demasiado lejano e inalcanzable. Pero ahora, Paro comienza a ver que tal vez, con unidad y coraje, la libertad ya no sea un sueño tan lejano. Una tarde, cuando el sol se había puesto por completo y la oscuridad cubrió gradualmente el vasto campo, André llamó a Paro y Tony para que se acercaran. «No podemos vivir así para siempre», dijo André, con la voz del viejo burro profunda pero llena de determinación. «He vivido aquí demasiado tiempo, he visto demasiadas vidas sufrir por la crueldad de Torilo. Pero creo que, si no actuamos, nadie nos salvará». Paro sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Existe realmente una manera de salir de aquí?», preguntó, con los ojos preocupados pero también llenos de esperanza. André asintió, con los ojos llenos de determinación. «He estado observando todos estos años y conozco bien los horarios y hábitos de Torilo. Siempre tiene cuidado de revisar el granero todas las noches antes de acostarse. Pero con toda esa precaución, nunca pensó que las criaturas que despreciaba pudieran ser tan pacientes y unidos como nosotros». Tony asintió en silencio. El fuerte caballo sintió la verdad en las palabras de André. «Tenemos que actuar», dijo Tony, con voz determinada. «Esta es nuestra única oportunidad. Si no lo hacemos ahora,
Es posible que nunca tengamos una segunda oportunidad. Paro, aunque todavía un poco nerviosa, sabía que Tony y André tenían razón. El castigo de Torilo siempre persigue a Paro en cada sueño, pero el deseo de libertad se ha convertido en una fuerza poderosa dentro de él. Saldremos de aquí, dijo Paro, y por primera vez desde que lo llevaron a la granja. La voz de Paro se llenó de determinación. André sonrió, una sonrisa cansada pero cálida. Lo he pensado bien. Esperaremos hasta que Torilo se duerma. Conozco un pequeño agujero en la cerca detrás de la finca, el lugar donde menos se da cuenta. Aprovecharemos ese tiempo para fugarnos. Sin embargo, Paro no pudo ocultar su preocupación. ¿Pero qué pasa con los otros animales?, preguntó Paro. No podemos dejarlos a todos aquí. No puedo imaginarnos siendo libres mientras otros seres siguen encarcelados. Tony respondió de inmediato. Con voz fuerte, yo también lo creo, Paro. Pero tenemos que salir primero. Una vez que seamos libres, regresaremos y encontraremos una manera de liberar a todos los animales restantes. Aquí está. Solo el primer paso, pero es muy importante. El tiempo pasó gradualmente y los planes de los tres continuaron preparándose cuidadosamente. André, con su sabiduría y experiencia, muestra cómo no hacer ruido al acercarse a la zona de la valla. Tony, con su fuerza superior, está dispuesto a romper la barrera si es necesario. Paro, aunque más joven, con paciencia y determinación, actúa como inspiración para el grupo. Entonces llegó la fatídica noche. Era una noche de tormenta, el cielo estaba negro con rayos y el viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y hojas por todas partes. El ambiente era tenso y pesado, pero en ese caos, los tres sabían que esta era su oportunidad. Esta es la noche que estábamos esperando, dijo Tony, con los ojos brillando bajo los relámpagos. Torilo y sus sirvientes serán asaltados hasta quedar exhaustos. Este es el momento de actuar. André, aunque viejo y débil, estaba lo suficientemente alerta e hizo una señal al grupo. Ya no hay tiempo para esperar. Tenemos que darnos prisa antes de que la tormenta haga que todo sea más caótico. Los tres avanzaron rápidamente hacia la valla detrás de la granja. El sonido del trueno resonó por todo el cielo, pero bajo el liderazgo de Paro, Tony y André, el grupo se mantuvo en absoluto silencio, avanzando paso a paso hacia la meta. Saben que con un poco de negligencia Torilo se enterará y todos pagarán un alto precio. Mientras se acercaba a la valla, Paro sintió que su corazón latía con fuerza. Este es el momento decisivo. Vio que los otros animales en el granero también habían reconocido esta oportunidad, sus ojos brillaban con esperanza y determinación. Ya han sufrido bastante y ahora es el momento de luchar por la libertad. Tony fue el primero en correr hacia la cerca, sus fuertes piernas pateando los listones de madera podridos. André tampoco se hizo esperar, el viejo burro usó su hocico para empujar las barras de madera, mientras Paro hacía de guía y animaba a los demás animales. El sonido de la madera astillándose resonó entre los aullidos de la tormenta y las explosiones del fuego que se desataba en la granja. ¡Date prisa! Esta es nuestra oportunidad. Paro gritó fuerte, haciendo que la manada de animales corriera por el agujero. Sus pasos resonaron en el suelo, sus jadeos resonaron en la noche oscura. El fuego detrás todavía arde intensamente, iluminando el cielo, pero adelante, se abre el camino hacia la libertad. De repente, Torilo, al darse cuenta de lo sucedido, se giró con los ojos ardiendo de ira. ¿Crees que podrás escapar de aquí?,
Gritó fuerte, sosteniendo un látigo en la mano, pero sus gritos fueron arrastrados por el viento y la lluvia en la feroz tormenta. Paro ya no se siente tan asustado como antes. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la persona que la había oprimido durante tantos meses. No podemos dejar que nos detenga. Paro rugió, sus ojos brillando en la noche oscura. Tony y André estaban junto a ellos, listos para afrontar cualquier dificultad. Torilo corrió hacia el grupo de animales con látigo en mano, pero inmediatamente, Tony se paró frente a él. Con una fuerza extraordinaria, el caballo empujó fuertemente a Torilo hacia el suelo. André y Paro, junto con otros animales, aprovecharon para seguir rompiendo las últimas vallas, ampliando la ruta de escape. Tras un breve enfrentamiento, Torilo, exhausto y amenazado por el fuego que se extendía rápidamente, no pudo impedir su fuga. Paro, Tony y André, junto con todos los demás animales, corrieron hacia el bosque profundo, donde los esperaba la luz de la libertad. A medida que el grupo avanzaba hacia las profundidades del bosque, el fuego detrás de ellos seguía ardiendo, devorando todo en la granja de Torilo. Pero ahora todos han escapado de ese infierno. Bajo la sombra de los árboles del bosque, en un espacio tranquilo, jadeaban pero sus ojos brillaban de esperanza. Lo logramos, dijo André, con la voz llena de emoción. Éramos verdaderamente libres. Tony levantó la cabeza y miró hacia adelante, con los ojos brillantes de determinación. Sí, pero esto es solo el comienzo. No pararemos hasta que todos los demás animales también sean libres. En ese momento, Paro sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Esto es libertad, la creencia por la que él y sus amigos lucharon. Y aunque el camino por delante todavía es largo y desafiante, Paro sabe que nunca volverá a los días de opresión y sufrimiento, después de una espectacular huida de la granja de Torilo. Paro y sus amigos André y Tony parecen haber cruzado un nuevo umbral de libertad. Sin embargo, el viaje de regreso al Lacito no es tan sencillo como Paro imaginaba. Ese cielo libre es vasto, pero también está lleno de duros desafíos que el grupo nunca ha enfrentado. Ahora, ya no amenazado por Torilo y su brutalidad, comienza otro viaje más largo y arduo. Desde el primer día de viaje tuvieron que afrontar terrenos peligrosos. El primer obstáculo son las elevadas colinas, el áspero suelo rocoso y los densos caminos forestales. André, con sus viejas piernas, cada paso se vuelve lento y doloroso. Pero este viejo burro nunca se quejó, simplemente siguió avanzando tranquilamente. Cada paso era un esfuerzo. Tony, un caballo fuerte, siempre está a su lado para animar al grupo, pero él mismo poco a poco se va agotando tras tener que superar fuertes pendientes y caminos llenos de rocas afiladas. ¿Podemos descansar aquí un rato?, preguntó Paro, su voz débil pero aún llena de determinación. Habían viajado un largo camino y ahora estaban en la cima de una colina. El viento frío soplaba a través de su pelaje, haciendo que Paro sintiera claramente el frío y la fatiga abrumadora. André se detuvo, jadeando. Necesitamos descansar. No podemos avanzar más si seguimos así. Tony asintió, sus ojos decididos aún brillaban a pesar de que su corazón comenzaba a sentirse pesado. Pero debemos ser rápidos. Si nos detenemos demasiado tiempo, el mal tiempo agotará aún más nuestras fuerzas. Y tal como dijo Tony, el clima rápidamente empeoró. La lluvia fría comenzó a caer, cayendo a cántaros continuamente. El viento soplaba con tanta fuerza que cada gota de lluvia golpeaba mi piel como agujas afiladas. Encontraron un refugio temporal bajo un denso dosel de árboles, tratando de mantenerse calientes en la fría y oscura noche.
Pero eso es solo un consuelo temporal. A la mañana siguiente, los tres tuvieron que continuar su viaje en medio de un frío glacial, con el estómago hambriento y el ánimo poco a poco agotado. En esos momentos difíciles, Paro sintió que la libertad con la que alguna vez soñó ahora estaba demasiado lejos. ¿Vale la pena continuar? ¿Tienes suficiente fuerza para superar estos desafíos? Pero entonces, cuando todos parecían a punto de darse por vencidos, una voz profunda sonó desde arriba: paciencia, niños. Cada viaje requiere paciencia. Paro levantó la cabeza y abrió mucho los ojos cuando vio un viejo búho posado en la rama de un árbol cercano. Los grandes ojos redondos del búho parecían brillar con sabiduría y profunda comprensión de la vida y las dificultades por las que atravesaban. Nosotros estamos tan cansados, suspiró Paro, con las piernas temblando por el cansancio. Este viaje parece no tener fin. No sabemos si podremos continuar. El viejo y sabio búho inclinó la cabeza y sus amables ojos miraron a Paro y sus amigos. Nunca te rindas cuando las dificultades se acumulan. Recuerda, la verdadera libertad no proviene de huir de tus enemigos, sino de superar cada obstáculo dentro de ti. André, luciendo cansado pero también agradecido, inclinó la cabeza. Tienes razón, pero ¿cómo saldremos adelante cuando todo parece estar en nuestra contra? La paciencia y la sabiduría son las claves, continuó el viejo búho. Has escapado de las cadenas de Torilo, pero ahora debes aprender a escapar del miedo y la desesperación que llevas dentro. Todo viaje es difícil a veces, pero cuando se mantiene la paciencia y se sabe utilizar la sabiduría para afrontar las dificultades, todos los desafíos se pueden superar. Paro, André y Tony escucharon el consejo de la lechuza y se sintieron un poco más aliviados. Aunque saben que el camino por recorrer aún es largo y arduo, al menos entienden que la paciencia y la solidaridad serán la clave para seguir avanzando. Le dieron las gracias a la vieja lechuza y continuaron su viaje, llenos de nuevas esperanzas, pero ese es solo el comienzo de los desafíos que siguen. Después de muchos días de superar un terreno difícil, llegaron a una tierra vasta y desolada. Los árboles son escasos, la tierra está seca y no hay señales de vida. El grupo empezó a sentir claramente hambre y sed a medida que las fuentes de alimentos y agua se agotaban cada vez más. Pero entonces, en medio de días de hambre y total confusión, encontraron a otro salvador. Desde lejos, se escuchó un fuerte sonido que hizo que los tres miraran hacia arriba. Una figura grande se acercó, y ante sus ojos había un elefante fuerte, de andar majestuoso pero mirada tranquila. «Hola, niños», dijo el elefante con voz cálida y firme. «Veo que estás teniendo dificultades en tu viaje. No te preocupes, te guiaré por esta tierra». Paro, André y Tony se miraron sorprendidos. Este salvador inesperado llegó en un momento en el que estaban casi agotados. «No sabemos cómo superar esto», dijo Paro, con la voz mezclada con timidez y gratitud. «Hemos llegado lejos pero nos sentimos cada vez más perdidos». El elefante sonrió. «A veces, los caminos a seguir no están claros, pero eso no significa que estarás perdido para siempre. La fuerza no solo está en el cuerpo, sino también en el espíritu. Has llegado hasta aquí, no dejes que el miedo y el cansancio te impidan progresar». Con la ayuda del elefante, el grupo es conducido a través de tierras peligrosas, donde no hay señales de vida y el clima se vuelve aún más duro. El elefante no solo guía el camino, sino que también inspira la fuerza dentro de cada individuo. Cada animal tiene su propia fuerza, ya sea pequeño o grande, dijo el elefante mientras el grupo descansaba bajo la rara sombra de un árbol. Cree en tu propia fuerza.
Porque combinada con el trabajo en equipo nada es imposible, con el consejo del viejo búho y la guía del elefante, Paro y sus amigos continúan su viaje con resiliencia y solidaridad. Los desafíos en el camino siguen ahí, pero ahora cada paso que dan ya no es tan pesado como antes. Entienden que la libertad no se trata solo de escapar del encierro, sino también de superar todos los desafíos de la vida con fe y fuerza interior. Finalmente, después de un largo viaje, Paro, Andre y Tony también regresaron a su tierra natal, el lugar al que siempre se dirigió el corazón de Paro durante esos arduos días. De pie en la cima de una colina verde, Paro podía ver el techo de la pequeña casa de madera de Lacito, donde había pasado días tranquilos antes de verse arrastrado a una vida de sufrimiento en la granja de Torilo. El corazón de Paro latía con más fuerza, un sentimiento de alegría y emoción surgió en su corazón. Aquí no solo nació, sino también donde comenzó su viaje hacia la edad adulta. Los pasos de Paro ya no son tan ligeros como antes. Su cuerpo es más fuerte y resistente, pero cada paso trae consigo recuerdos inolvidables de los desafíos que ha superado. Para Paro, el viaje de regreso no es solo un viaje geográfico, sino también un viaje de madurez en la conciencia y el pensamiento. De ser un burro juguetón e impulsivo, Paro ahora comprende mejor la responsabilidad, la paciencia y la solidaridad. Las lecciones del viejo búho y la cabeza de elefante todavía resuenan en su corazón, recordándole su fuerza interior y su resiliencia. Mientras se acercaban a la pequeña casa de Lacito, apareció una figura familiar. Era Lacito, todavía flaco y con los ojos tan tranquilos como siempre. Pero cuando vio a Paro, esos viejos ojos de repente se iluminaron y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lacito no podía creer lo que veía. «Pare. ¿Has vuelto?», exclamó con la voz temblando por la emoción. Sin dudar más, Lacito corrió hacia Paro, con las piernas viejas y débiles pero llenas de deseo. Cuando Paro y Lacito se conocieron, no hicieron falta palabras, solo abrazarse fuertemente de felicidad. Paro sintió el calor de un amigo que lo esperaba desde hacía muchos meses. Inclinó la cabeza y tocó suavemente el hombro de Lacito, como diciendo que había regresado, más fuerte y más maduro. Lacito no pudo contener las lágrimas de felicidad. Acarició el pelaje de Paro, que estaba lleno de cicatrices y cansancio después de muchos meses de penurias. «Tenía miedo de no volver a verte nunca más», susurró Lacito, con la voz llena de amor. Paro no dijo nada, solo se quedó quieto, pero por dentro había un mar de emociones. Sabe que, después de todo, este es su lugar, y ese difícil viaje solo hace que este reencuentro sea más precioso. Pero la alegría de Lacito no fue solo por Paro. Cuando vio a Andre y Tony a lo lejos, todavía reservados, sonrió cálidamente. «Venid aquí, niños», dijo, con la voz llena de hospitalidad. «Quien sea amigo de Paro también es mi amigo. Este será tu hogar de ahora en adelante». André, el viejo burro que había pasado por tantas dificultades, inclinó la cabeza en agradecimiento. «Tuvimos suerte de conocer a Paro», dijo André. «Si no fuera por él, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de salir de allí». Tony, con su fuerza y determinación, también avanzó. «Sabemos que este lugar traerá la paz que siempre anhelamos». Lacito sonrió, sus ojos se llenaron de alegría y felicidad. «Así es. Este lugar siempre será un lugar pacífico para todos ustedes. Hemos pasado demasiado tiempo separados, ahora es el momento de vivir en paz». El reencuentro no solo es una alegría para Paro y Lacito, sino también el comienzo de una nueva vida tanto para André como para Tony.
En la pequeña finca de Lacito, regresan los días de paz. Paro ya no es el burro saltarín y juguetón de antes. Los desafíos que superó no solo le ayudaron a crecer físicamente, sino también espiritualmente. Entiende que la libertad no consiste solo en escapar de las cadenas externas, sino también en superar las propias limitaciones. Paro ha aprendido que hay cosas en la vida que no se pueden obtener solo por casualidad o suerte. La paciencia, la resiliencia y la responsabilidad son valores que hay que aprender y valorar. Ahora, al recordar los días difíciles en la finca de Torilo, Paro ya no siente odio ni miedo. Más bien, sabe que es una lección que la vida le ha dado para ayudarle a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Cada día que pasa en la finca de Lacito es ahora un día tranquilo. Paro y Tony ayudan a Lacito a cuidar los huertos, los campos de pasto y otros animales. André, a pesar de su vejez, sigue siendo un maestro sabio, que orienta y comparte las valiosas experiencias que ha acumulado a lo largo de los años. Esa pequeña finca no es solo un lugar para vivir, sino también un símbolo de solidaridad, paciencia y amistad. De cara a los días venideros, Paro sabe que la vida siempre tendrá desafíos, pero ahora está lista para afrontarlos todos. De un burro inocente y despreocupado, Paro ha pasado a ser un ser lleno de responsabilidad y fuerza interior. Ya no es tan juguetón como antes, sino que sabe que todo en la vida requiere esfuerzo y perseverancia para lograrlo. El viaje de Paro no es solo un viaje a casa, sino también un viaje de madurez. Y ahora, realmente ha regresado, no solo a Lacito, sino también a él mismo, una versión mejor y más fuerte. Gracias por tomarte el tiempo de acompañarme. No olvides suscribirte al canal, compartir vídeos y dejar comentarios para que podamos difundir valores positivos juntos. Nos vemos pronto.